Comenzamos con un video nuevo y hoy vamos a hablar acerca de bienes raíces. ¿Qué es lo que está pasando en sí en el mercado de bienes raíces? Y obviamente estoy seguro que has visto información de todo tipo en las noticias acerca del amarillismo que hay, acerca de que los precios están subiendo, de que los intereses bajaron, de que los intereses subieron, un sinfín de información. Y honestamente mucha información de la que ves posiblemente en las noticias o en redes sociales, la mitad es verdad. Obviamente están basados bajo cierta información, pero no quiere decir que todo lo que escuchas o todo lo que ves es verdad. Y por eso quise hacer este video y vamos a hablar hoy de un tema muy básico como son obviamente bienes raíces. Para los que no me conocen, mi nombre es Alex Pasos, agente de bienes raíces en Las Vegas, inversionista en Las Vegas y tengo mi equipo de préstamos hipotecarios obviamente aquí en Las Vegas también. Y para mí es un placer y es un privilegio ser parte de esta industria. ¿Y a qué me refiero? Me ha tocado ser parte de muchísima gente que ha sido bendecida o que ha tenido la oportunidad de invertir en bienes raíces, tanto simplemente como su propiedad principal, su casa, pero también me ha tocado ser parte de gente que ha desarrollado portafolios. Me ha tocado generar portafolios de bienes raíces y ha creado definitivamente grandes bendiciones y grandes proyectos en la vida de estas personas, porque son personas que posiblemente nunca se imaginaron lograr este tipo de inversiones y poder lograr ese tipo de abundancia, obviamente económica en su vida. Y tengo el privilegio de ser parte de estas personas y me encanta en sí el tema de bienes raíces porque no solamente es una inversión lo que estás haciendo, es un legado. Tiene el poder de crear un legado y esos son los fundamentos que a veces la gente no entiende o no toma en consideración del poder que tiene bienes raíces. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de 5 puntos muy básicos de cómo prepararte para invertir en bienes raíces. Si aún no lo has hecho, si aún no tienes propiedades, si no eres dueño de propiedades, está bien, no hay ningún problema, pero nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para que tomes acción en las cosas que pueden crear un legado definitivamente en tu vida. Y obviamente la industria de bienes raíces definitivamente es una industria que ha estado en nuestras vidas por muchísimos años, por miles, millones de años. No me canso de decir esta información porque es verdad. Desde la historia del hombre, desde los tiempos más antes de Jesús, el tener un lugar donde vivir, el tener un techo ha sido fundamental, es y será fundamental. Y bienes raíces tiene un legado, tiene un poder muy grande que si lo sabes tomar de la manera adecuada, estoy seguro que puede ayudarte y crear algo muy grande para tu vida, ¿ok? Vamos a empezar con el punto número 1. La inversión de bienes raíces tiene que tener un proceso, tiene que tener un plan. A mí me gusta sentarme con mis clientes y crear un plan. No solamente decirles, ¿sabes qué? Vas a comprar una casa, X préstamo, X va a funcionar así. No, vamos a crear un plan desde el principio. Obviamente cada persona está en una situación diferente. ¿Qué significa eso? Que cada persona tiene que tener un plan diferente. El plan que posiblemente aplique para ti no va a aplicar para tu vecino, para tu tía, para tu abuelita. No aplica de la misma manera porque todas las personas tienen información diferente. Todo mundo tiene crédito diferente, tiene deudas diferentes, tiene ingresos diferentes. En sí, hay muchísimos factores que tomar en consideración para poder crear un plan, ¿no? Entonces, el punto número 1 para prepararnos para invertir en bienes raíces es el crédito. Vamos a decir que es el factor, te voy a decir que es el factor número 1 por lo cual mucha gente no compra o no invierte bienes raíces. Aquí en Estados Unidos, si tú no tienes crédito, ¿y a qué me refiero crédito? Independientemente del puntuaje, si tú no tienes crédito, te estás limitando. ¿A qué me refiero? El crédito es un apalancamiento para obtener algún producto. Obviamente, cuando se aplica para un préstamo hipotecario, el crédito es fundamental. Es obvio que entre más alto sea tu puntuaje, mejor préstamo, mejor interés vas a tener. Y eso es algo que tenemos que entender. Como comunidad hispana, vamos a decir, es uno de los puntos donde batallamos más entender cómo funciona el crédito. Y realmente no es difícil. Lo que pasa es que a veces entramos en la flojera, entramos en el conformismo y no le ponemos la atención. Pero para comprar una casa con un préstamo necesitas crédito. Eso tiene que ser fundamental y es fundamental en la compra, ¿ok? Ese es el número 1. Número 2, ingreso.
Yo entiendo que obviamente con la pandemia y con todo esto del COVID-19 y todo este rollo que estamos, en mi opinión, que estamos saliendo de esta pandemia, yo sé que afectó muchísima gente, muchísimos empleos, gente perdió sus trabajos, perdió tal vez sus negocios, pero el ingreso es lo que te permite poder comprar bienes raíces. Obviamente, entre más ingreso tengas, mejor para ti. ¿A qué me refiero? Si tú sabes que vas a ganar, no sé, un ejemplo, $20 la hora y tu trabajo solamente te está limitando a obtener esos $20 la hora, tienes que ver opciones para generar más. Y tú dices, pero ¿cómo? Si en mi trabajo solamente puedo ganar $20 la hora. Está ahí donde tienes que romper los parámetros o las limitaciones mentales. Cómo tú, en vez de pensar en quedarte ahí, cómo tú puedes, no necesariamente que tengas que quedar ahí, pero cómo tú puedes generar más por hora. Digamos, tal vez agregar un talento, un don más a tu vida para poder demandar más paga, ¿no? Entonces, es importante estar en un crecimiento de ingreso. No importa que te dediques, siempre hay un lugar más alto, siempre. Ahora, el ingreso, obviamente, cuando aplicas para un préstamo es sumamente importante por obvias razones. Entre más ingreso tengas, mejores propiedades vas a poder comprar. ¿A qué me refiero? Te van a dar un préstamo más amplio. Y obviamente con estos números que estamos viendo en cuestión de precios del mercado, pues es algo competitivo a lo que estamos viendo, pero quieres tener espacio de compra. ¿A qué me refiero? Si tú puedes calificar o apruebas para un préstamo aproximadamente de $400,000 y dices, ¿sabes qué? Yo quiero comprar, no sé, solamente 350,000, está bien, pero tienes que tener espacio para que tú puedas ver diferentes tipos de propiedades, diferentes casas y tú tengas la habilidad de escoger. Hoy en día obviamente los precios han subido, entonces quieres mantenerte en un lugar donde tú tengas el control, donde tú puedas decidir y no que el mercado te empuje a comprar una propiedad o invertir en una propiedad que realmente no quieras. Entonces, obviamente el ingreso, ese es el poder que te va a dar. Vas a poder controlar. Entonces, siempre mantente en un estado de cómo tú puedes generar más ingreso. Ese era número 2. Vamos con número 3. Pagar deudas. Eso es un factor muy importante. Obviamente, entre menos deudas tengamos mes tras mes en nuestro crédito, más vamos a calificar. La manera que el banco funciona es muy simple. Entre más ingreso tengas y menos deudas, ¿qué significa? Que tienes más espacio económico, más ingreso para un pago de una casa. Cuando tú compras o aplicas para un préstamo hipotecario, tú en sí no estás comprando la cantidad, vamos a decir que son $400,000. Tú no estás comprando en sí los $400,000, tú estás comprando un préstamo. ¿Qué significa? Que estás aplicando para un pago. El banco te va a calificar basado en tu potencial de pago mensual. ¿Cuánto tú puedes pagar mensualmente? ¿Cuál es el ingreso que tú generas? Menos la deuda, eso es lo que tú puedes pagar. ¿Okay? Es muy importante entender estos factores porque he visto que muchísima gente tiene un ingreso súper alto, digamos que son arriba de $7,000, $10,000 mensuales, pero sus deudas o sus pagos o sus responsabilidades mensuales son súper altas. Vamos a decir que son $8,000. Entonces, literalmente, no importa si genera $10,000, solamente tiene $2,000 de espacio para un pago. Obviamente, no funciona de esa manera. Entonces, obviamente, bajar tus deudas, mantener tus deudas abajo lo más posible. Y esta es la mejor manera que te vas a preparar. Créeme, te lo aseguro, para comprar una propiedad, obviamente con un préstamo hipotecario. ¿Okay? Número 4, obviamente cuando estás comprando una propiedad, por medio de un préstamo vas a necesitar dinero. Así como lo escuchas, obviamente dinero. El enganche es necesario. Los préstamos accesibles hoy en día requieren un enganche. Si quieres un préstamo que te dé el mejor interés, que te dé el mejor préstamo en sí en general, necesitas poner un enganche. ¿Ok? Necesitas tener fondos disponibles para ese enganche. Obviamente hay gastos de cierre que también son considerados. En ciertos mercados los gastos de cierre son negociables, pero desafortunadamente hoy en día por el tipo de mercado que estamos viviendo en literalmente abril del 2022, realmente es muy difícil pedir gastos de cierre, honestamente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación al mercado de hoy?
literalmente ahorrar para tu enganche y tus gastos de cierre. Ofertas, cuando tú mandas una oferta pidiendo gastos de cierre, déjame decirte que es prácticamente le está diciendo que te la rechacen desde el principio. No estoy diciendo que va a aplicar en todos, pero es una gran posibilidad de que pueda suceder. Entonces tienes que tener fondos disponibles para tu compra, desde el enganche y gastos de cierre. Y ese es un factor muy importante porque a veces la gente se confunde pensando que gastos de cierre es lo mismo que enganche. Son dos cosas diferentes. El enganche va al préstamo y los gastos de cierre son gastos de cierre de compañías o personas que están involucradas, que requieren estar involucradas para llevar esa transacción. Se requiere una compañía de títulos, se requiere pagar taxes, aseguranzas, etcétera. Estos son los gastos de cierre. Entonces tienes que tener los fondos. Ahorra. Es muy difícil, digamos que tú quieres comprar una propiedad y tienes el crédito perfecto. Tienes un supercrédito, tienes un muy buen ingreso y no tienes deudas, pero no tienes dinero. Tú puedes decir, hay programas de enganche. Claro, hay programas que te pueden ayudar con gastos de cierre, enganche. Siempre va a haber programas y es algo que está disponible, pero no aplica y no funciona en todos los mercados, desafortunadamente. Entonces, por eso un factor en el mercado de hoy es que tú tengas, obviamente, tu dinero. No puedes tener los primeros 3 pasos y el cuarto no. Necesitas dinero. Eso es algo muy importante. Y número 5, entender cómo funciona el mercado. El mercado, no me canso de decir esta parte, pero el mercado tiene un movimiento natural económico. Una cosa afecta a otra, nos guste o no. Desafortunadamente hoy estamos viendo los precios de la gasolina altos, pero si lo vamos algunos años atrás, cuando vamos a decir que el mercado de bienes raíces cayó, ya habíamos visto precios de gasolina también altos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mercado tiene un ajuste, ¿okay? Conforme se vaya viendo el movimiento de bienes raíces. Y uno de los factores más importantes es el interés. El interés bajo los préstamos son regulados en esta cierta parte por el gobierno. Entonces, el interés hace que el mercado se mueva. Hace aproximadamente aún 3-4 meses atrás veíamos intereses súper bajos que hacían o daban la posibilidad de que la gente calificara para más propiedad, porque obviamente si tu interés es más bajo tienes la probabilidad de tener una compra más alta porque tu pago también es bajo. Hoy en día los intereses obviamente han subido, no son los mismos intereses, estamos viendo los intereses arriba del 4.5, 5% dependiendo de la información del cliente. Pero ¿qué significa eso? Que limita la compra, ¿okay? Al momento de limitar la compra, hasta cierto punto detiene un poco el mercado, detiene ese fuego, ese movimiento de esa locura de estar comprando propiedades porque la gente podía calificar para ellos. Ahora no, la gente ya no está calificando tanto. ¿Qué significa eso? Que ese movimiento de intereses hace que detenga hasta cierto punto a cierto tipo de personas. Esa es la verdad. A que cierto tipo de personas, cierto tipo de gente que gane ciertas cantidades de dinero no puedan calificar. Entonces, ese es el movimiento del mercado. Estamos en un mercado donde se mueve a favor, obviamente, de los vendedores. Eso es obvio. ¿Por qué? En Estados Unidos, al día de hoy, hay aproximadamente 4.5 millones de propiedades que hacen falta. Hay 4.5 propiedades que hacen falta en Estados Unidos. Increíble. Ahora, eso significa que hay una demanda muy alta por propiedades y posiblemente lo va a seguir haciendo. Pero la buena noticia para ti, si tú no has comprado o invertido en bienes raíces, ¿qué significa eso? Que la demanda sigue ahí y posiblemente va a estar ahí por muchísimo tiempo, pero hay que entender esa parte. Se necesitan propiedades, hay muchísimos compradores y no hay casas. La demanda va a estar ahí. ¿Qué significa cuando hay demanda? Los precios siguen subiendo. Es un movimiento natural y eso me refiero con el punto número 5, entender cómo funciona el mercado. Tú dices, ¿sabes qué? Posiblemente las casas sí están caras hoy en perspectiva a ciertos años atrás. Obviamente si lo comparas a 2-3 años, pero eso es algo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Las casas van a seguir subiendo valor. Tú dices,
¿Cómo van a seguir subiendo de valor? Sí, mientras exista la demanda de propiedades, las casas van a seguir subiendo. Mientras la gente quiera seguir comprando propiedades, las casas van a seguir subiendo. Cuando el interés de la gente en comprar propiedades baje, ¿qué significa? Que no haya interés. Es obviamente cuando hay muchas propiedades, nadie las está comprando y los precios obviamente tienen que bajar para que la gente pueda comprar o pueda crear ese interés de volver a comprar propiedades. Eso es cómo funciona el mercado de bienes raíces. Y aún escucho gente decir, las propiedades va a caer la industria de bienes raíces, y le hago este tipo de preguntas. Ok, ¿basado en qué te estás poniendo esta información? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿En qué te estás basando para decir que las propiedades van a bajar? Déjame decirte que no existe ninguna esfera mágica que diga qué es lo que va a pasar. Si yo mismo te digo que las propiedades van a bajar, posiblemente te estoy mintiendo. Si te digo que están subiendo, posiblemente te estoy mintiendo. Lo que pasa es que yo me baso en información que puedo mostrar. Eso es información que tú puedes ver, tú puedes buscar, tú puedes darte cuenta en sí con los préstamos, cómo funcionan los préstamos, en sí la necesidad de propiedades en la industria de bienes raíces. Entonces nadie sabe en sí qué es lo que va a pasar con la economía, pero la economía tiene un pattern. En inglés se llama pattern, o es como una cadena. Si pasa esto, sucede esto. Cuando aprendes a leer esos eslabones de cadenas, esos patterns de economía, es cuando tú puedes decir predecir qué es lo que va a pasar con la industria. Y obviamente hay predicciones de que la economía va a caer. ¿Qué tipo de economía? ¿En qué? Hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Vamos a entrar en una recesión nueva de bienes raíces. Déjame decirte que ha habido muchas recesiones aproximadamente algunos años atrás, y no necesariamente el mercado de bienes raíces bajó. No necesariamente los valores de las propiedades bajaron. Hubo recesiones económicas basadas en bancos, negocios, tipos de industrias. Hay que entender que las recesiones se basan en industrias. La recesión se va a basar dependiendo a lo que esté funcionando en esa industria. Entonces, estos solamente son 5 puntos muy básicos que estoy seguro, si tú estás pensando en comprar, invertir en bienes raíces, son sumamente importantes que los entiendas. Y antes de terminar con este video, déjame decirte que no importa el tipo de propiedad que estés pensando comprar o que estés queriendo alcanzar, tienes que entender un factor muy, muy importante. Esta noche, si tú estás rentando una propiedad o estás pensando invertir en propiedades de otra perspectiva, pues digamos que esta es tu primer propiedad. Esta noche, cuando te estés durmiendo, cuando te vayas a dormir, voltea hacia arriba y ve el techo. Ese techo no te pertenece a ti, le pertenece a alguien más. ¿Qué significa eso? Que tú tienes la necesidad de una propiedad, tanto como yo, tanto como todos. ¿A qué me refiero a una propiedad? Una necesidad para vivir. Es una necesidad para tu familia, una necesidad para ti. Necesitas un lugar donde vivir. Por eso bienes raíces, por años y décadas y miles de años, puedo decir, que ha sido y seguirá siendo una necesidad. No importa a qué te dediques, no importa qué hagas con tu vida, no importa en sí cuáles sean tus proyectos, cuáles sean tus negocios. Estoy seguro que tú necesitas un lugar donde vivir. Mi nombre es Alex Pasos y espero que este video te haya dado información de valor. Si tienes preguntas, ten la libertad de literalmente poner un comentario o mandar un mensaje. Voy a poner los links en mis redes sociales, y para mí es un gusto dar ese tipo de información porque estoy convencido que mi comunidad hispana tiene que estar informada. Nos vemos.